Fallece con A. Hola, Pichín. Hola, pa. Ahora sí es que estabas conectado. Tú estás, claro. ¿Qué? ¿Eso? Que solo tú estás conectado. Pero me acabo de conectar. Ok. Bueno, vamos a continuar entonces con el estudio belleza. Entonces como a Gabriel Tovar y Gabriela Tovar va a tener problema de documentos en la aduana del cielo. Entonces abrí el cuento del documento de Catel. Así es. Bueno, entonces decíamos ayer, esta oración fue un ejemplo de intercesión por los justos que pudiera haber en Sodoma, y en ella Abraham revela los elementos más valiosos de su carácter: su sensibilidad, su generosidad, su profundo interés por la justicia de Dios y la vindicación del Creador, y su real cargo por las almas. Esta escena revela la profundidad y el alcance de la intercesión, pues muestra, por un lado, la oportunidad que el creyente tiene para interceder dentro de las peores crisis. Pocos pasajes en la Biblia revelan como la eficacia de la oración e intercesión. ¿Cómo es que la eficacia? Como la eficacia. Ajá. Pues, repito, pocos pasajes en la Biblia revelan como la eficacia de la oración e intercesión. ¿Amigo? Que ayer, en el estudio de ayer, yo de verdad descubrí, no sé si lo descubrí, que era, yo pensé que nosotros no podemos hacer intercesión, la intercesión era lo que Eric también lo preguntó. Ajá. Pensé que nada más podemos hacer una intercesión, pero ya ahora sé que por lo que estoy viendo acá, nosotros lo que intercedemos, pero intercedemos a través de Jesús. Exacto. Lo que estamos buscando es ser ese luto, pues, de alguna forma. O sea, ser ese mensajero que se presenta a la presencia de Dios, pero una cosa es que somos intercesores, pero Él es el mediador, Él es el medio, es como que hay una gran división entre nosotros y Dios, y yo quiero llevarle un mensaje, quiero ir a pedirle por Gabriela. Y la única forma de llegar a Él es a través de un puente, porque hay un gran vacío, y ese puente es Jesús. Él es el medio, es el mediador. Entonces, lo que me lleva a su presencia es Jesús. Entonces yo pongo amparado por la posibilidad que Jesús me da mi petición, pero nada más. Yo no tengo ningún mérito para que Él me responda, ni Él se va a impresionar y va a decir, ay, viene Guille, por favor, escuchen lo que Él es toda. No, la investidura mía de Jesucristo es el mediador. Y yo intercedo. Muy bien, punto y aparte. Abraham no pidió que no viniera el juicio. Abraham no pidió que no viniera el juicio. ¿Cómo? Pues conocía la rectitud del proceder divino y su justicia. Coma. Pero conocía también la disponibilidad. Pero conocía también la disponibilidad de Dios para perdonar. Y completamente de acuerdo con las normas que establece su propia justicia, sabía que Jehová era fiel para hacer las cosas
conforme a su naturaleza santa. Primera de Juan 5, del 14 al 15. Lo lee Denis, por favor. Primera de Juan 15, del 14 al 15. 15 o 5. Primera de Juan 5, 15 no existe. Exacto. Estaba probándolos. Y ahí estamos. Primera de Juan 5, del 14 al 15. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Bueno, aquí estamos profundizando un poco más con respecto a nuestra comisión de ser intercesores. Tiene requisitos. Y un requisito tácito de la posición es conocer a Dios. Porque Abraham, para acercarse, conocía que Dios es recto. No lo puede sobornar. Él sabe que Dios va a hacer justicia. Él sabe que vamos a esperar de Él líneas rectas, bien trazadas. Estas líneas van a llegar. Él no le puede decir que se salte. Lo que sí puede hacer es entender que también Dios, aparte de justo, es un Dios misericordioso, es perdonador. Él está accesible para que clamemos por misericordia. Al conocerlo, Él sabe que hay poco tiempo, pero a la vez sabe que fibra tocar delante de Dios. Punto y seguido. Sin duda, pongamos esto en un caso más práctico. Tengo a mi familiar padeciendo de una situación de enfermedad ya, digamos, terminal, pues. Entonces, ¿cuál es la oración? Entendiendo el carácter de Dios, entendiendo la naturaleza de las cosas. Me duele que se vaya a morir mi familiar, por supuesto, es cierto. Pero tenemos que entender que a Dios eso no lo mueve. Porque Él no ve este espacio temporal, Él ve lo eterno. Entonces, las aflicciones del tiempo presente no son comparables con las glorias venideras. Él ve así, Él piensa así. Entonces, si Él tiene que permitir algo de aflicción en un espacio de tiempo, con tal de que haya disfrute de glorias venideras, lo va a hacer. Es un papá. O sea, el papá levanta al hijo a las 5:30 de la mañana y lo mete en agua fría porque tiene que estar a las 7 de la mañana en clases. Y el papá lo va a hacer. Si se mueve con emociones, el niño no va a la escuela. Y así todas las decisiones que tomamos. Tenemos que llevarlo a vacunar, digamos, y eso va a ser una llorada. Cuando le metan la vacuna y esto y lo otro, bueno, mi amor, ya. Y luego le va y le compra el helado y todo lo que tú quieras. Pero no se salta lo que es para su bien, aunque haya dolor. Entonces, nuestro Padre Eterno, con mucha más razón, esa es su forma de operar. Cuando tú conoces a tu Padre, entonces entiende que Él va a obrar de esta manera. Entonces, en el caso del familiar que está con esta aflicción, ¿cuál es la oración eficaz del justo? Que lo sane. Bueno, eso puede estar por ahí, pero no puede ser el ingrediente principal. Pero no es necesario ¿Ah? oración. Que se sane, que se sane. No, que la oración tiene dos vertientes. Si es algo, es una, y si no es algo, es no, otra. Bueno, ya va. Que se sane, no. No puede ser el ingrediente principal, porque bueno, ¿qué se sana? Y otros 15 años más, como Ezequías. Y luego, cuando vuelva a caer enfermo, ¿qué? Otra vez que se sane. O sea, nuestro criterio, ¿cuál es? Que seamos inmortales. Entonces Dios va a decir, bueno, ¿cuántas veces te tengo que responder esto?
hasta 70, a veces 7, Señor. Y entonces vamos a tener ciudadanos de 1240 años, pero no estamos dispuestos a ver las situaciones a la luz de lo eterno. Entonces Dios dice, no, ya va. No, no, este no es el principal problema. El principal problema es su eternidad. Y el intercesor, que es amigo de Dios, que es hijo de Dios, que conoce a su Padre, entonces sabe qué es lo que debe pedir. Cuando te reúnes con tus amigos que están llenos de problemas, tú sabes a dónde los debes encaminar. No a la consejería matrimonial, no al positivismo, no, ¿sabes qué? Qué sé yo, saca el perro del cuarto y empieza a poner, qué sé yo, incienso aromático para que entonces tu esposa esté más cálida. No, debes nacer de nuevo. Toda circunstancia que está cerca de nuestras vidas son oportunidades para ir a la cruz. La cruz. Y el intercesor sabe que esa es la puerta que Dios pone dentro del juicio. Está la humanidad entera sentada en un juicio, estás tú, y tú sabes que eso va a terminar en condenación. ¿Qué haces? Buscar dónde está el portillo de la ley que puedes usar para escaparte de esa situación, no enfrentarla. Si la enfrentas, vas a estar condenado. El portillo de la ley se llama la misericordia de Dios. Y en ese portillo hay alguien que ya pagó injustamente por los pecados de la persona que está por ser condenada, y esa es la escapatoria. Y el intercesor sabe si la oración es eficaz porque la oración está orientada a su salvación. Ahora, bueno, es salvo. Ya estamos hablando de otro caso. Es un hermano. Ok, Dios, igual, la situación que está viviendo, entonces te va a pedir que se la quites. Le va a pedir que quites todas las dolencias, padecimientos, incomodidades, y que todos vivamos en el país de nunca jamás. ¿No? Entonces, así como estamos pidiendo por el incrédulo para que viva eternamente, es ilógico, y eternamente me digo que sea inmortal, ilógico pedir así, también pedir para el creyente o para mi propia vida que no haya aflicción es ilógico, porque entonces, ¿qué es lo que estoy pidiendo? Estoy pidiendo una vida, no sé, que no existe, porque en el mundo hay aflicción. Y vamos a decir que tienes economía perfecta, salud perfecta, relaciones perfectas. Bueno, alguien alrededor tuyo va a padecer. Tu mamá se va a morir. Tu pastor se va a morir. Qué sé yo, tus hijos van a padecer. Alguien. Siempre va a haber aflicción alrededor de esto. Entonces, ¿cuál es la oración eficaz en ese caso? Dios logra tu objetivo en el corazón del que está padeciendo y alrededor. O sea, sácalo purificado como el oro del horno. Eso es mejor que decirle quitarle el horno. Mira, ustedes todos pueden echar para atrás y ver hornos en sus vidas y decir, wow, si estuvo feo. Pero ahora, gracias a Dios por eso, ¿o no? O sea, no veo mi vida si eso no hubiera ocurrido. No me veo en la condición. No veo, qué sé yo, mi matrimonio sin haber pasado por ahí y allá. Entonces, Dios a la larga tenía planes de paz y no de mal. ¿Cuál es la oración eficaz entonces por un hermano? Dios logra su objetivo. Logra tu objetivo. Entonces, ¿qué sí es una oración eficaz? Logra tu objetivo lo antes posible. Eso sí es una oración eficaz. Entonces dice, bueno, está bien. Digo, para no tenerlo 20 años en esto, lo voy a lograr en 2 meses. Y ya, y que siga creciendo. Sí, es una oración eficaz. Logra tu objetivo y sácalo a abundancia. Una oración eficaz. Estoy usando tu palabra. Además, tu palabra dice, Señor, que sí, que nuestra fe debe ser sometida a prueba, mucho más preciosa que el oro, ¿verdad? Para que se añada en alabanza. Entonces, que su fe sea fortalecida. Bueno, por hecho que no está Eric. Vean este muchacho, el fuego que está viviendo, lo tiene pulido todos los días. Gracias a Dios por ese fuego, muy duro, pero gracias a Dios. Dios. Ok, punto y sin duda, coma. Sin duda, coma, muchas naciones y ciudades han sido perdonadas por causa del pueblo de Dios.
Volvemos a lo mismo. Para ser intercesor, entonces tengo que conocer a Dios. Y para conocer a Dios, ¿qué tengo que hacer? Era la Biblia. Mateo 24, 22. Mateo 5, 13. Voy. Mateo 24, 22 y Mateo 5, 13. Leen Roberto y Juan Carlos. Dime, mi amor. Entonces, perdón, como dijiste que para ser intercesores que vivir una nueva de gracia, entonces hay gente que su oración es más eficaz porque vive más en número de gracia. Total, tienes más herramientas, por supuesto, conoces las promesas, conoces las circunstancias. Es decir, cuando tú ves una circunstancia, esto se me parece la de Josafat, esta se me parece la de Eliseo, esta se me parece a Noé descendiendo de por allá, esta se me parece tal, y Dios las dejó para decirnos, mira, así soy. La Biblia, en el fondo, lo que hace es diagramarte a Dios para que lo puedas entender. Y además él dice, no, y además yo soy el mismo ayer, hoy y siempre. O sea, soy la misma persona, digamos, divina, que no cambia. Entonces, espera la misma respuesta. Cuando eh, ¿cómo es que dice este pasaje? Que dice, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado. ¿Eso no está? No, está en 2 Crónicas 9, ¿es? A ver. Crónicas 7:14. Pero ¿cuál Crónica? 7, la 1, ¿verdad? Primero. Se convirtiere de sus malas. No, segunda de Crónica. Guille, segunda de Crónicas 7:14. Hola, amigo, ¿cómo estás? Andrea, ¿está bravo usted, Andrea? ¿Qué le pasa? Espérate. Ok. Me voy a comprar una martillo de esos como las jueces. Dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. O sea, ¿eso para qué lo dejó Dios? Para nosotros. Si queremos que Él nos vuelva a nuestros malos caminos, perdone nuestros pecados, sane nuestra tierra, produzca un avivamiento, entonces Dios está diciendo aquí está la ruta. Si yo conozco estas cosas, entonces estoy siendo un obrero aprobado, pero tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad, la usa para interceder bien en este caso. También la puedes usar para ganar las almas. Cuando hay situaciones, entonces el obrero aprobado se está así como Pancho Villa con el favo de balas, ¿no? Claro, son versículos. Entonces dime, ¿cuál es tu situación? La que me saques, yo tengo de dónde tomar. O sea, un obrero así es una obra de arte, es una belleza. La consejería igual, ¿cuál es tu situación? Toma, aquí está. Pero la palabra de Dios es la que te permite conocer el carácter de Dios y ponerlo dentro de la situación. Ajá. O sea, en cada prueba se puede decir que hay un punto en el que Dios quiere que uno llegue y entre más vivas en medio de gracia, más rápido llega. Correcto, correcto. El tiempo está en función de o sea, que si en cada prueba hay un propósito que Dios persigue, que cuando estamos en el medio de gracia, se acelera el llegar a ese propósito. Entonces, sí, claro, no hay forma más efectiva de apurar una prueba que estando en los medios de gracia. Fíjate qué cosa más extraña. En descanso y en reposo seréis salvos. En quietud y confianza será vuestra fortaleza. Todo lo opuesto a lo que uno en nuestras fuerzas podemos hacer. ¿Ok? ¿Quién leía? Roberto. Mateo 24:22. Y si aquellos días no fuesen acortados,
nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días se han acordado. Ujú. Mateo 5:13. Vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se desvanece, ¿con Se qué será desvaneciere. salada? Se desvaneciere. ¿Con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Ujú. Ok, punto de aparte. La oración de intercesión, siempre manifiesta lo mejor del creyente. Punto y seguido. Es una preocupación por otros, sin egoísmo alguno. Punto y seguido. En la actitud de Abraham, vemos mucha humildad y también mucho atrevimiento. Sí, vemos el atrevimiento de un amigo que conoce que va a ser recibido. Punto y aparte. El Señor ama oír estas oraciones. El Señor ama oír estas oraciones. De labios de sus hijos. Punto y seguido. Esta preocupación por otros brilla como una joya preciosa. Punto y seguido. Cuando Abraham le rogaba al Señor, claramente mostraba un amor genuino y cargo por los demás. Ahora, ponte a pensar algo. Esto no es una convocatoria ni un beneficio opcional de la vida cristiana. Realmente, lo que estamos viendo en esta actitud de Abraham es la esencia de un cristiano. Porque el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, según entendemos en Efesios, dice que cada coyuntura dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Entonces, este es el cuerpo de Cristo universal, pero entendemos que el cuerpo de Cristo universal está constituido por cuerpos locales, iglesias locales. En el caso de nosotros, esto. Y es más, ni siquiera podemos decir G316, todo, sino esto, nosotros. Y nosotros, como cuerpo que somos, tenemos funciones vitales, igual que el cuerpo humano, que ocurren. O sea, aquí donde estás ahí sentado, probablemente estés haciendo la digestión. El sistema digestivo está funcionando. Definitivamente el sistema respiratorio está funcionando. El sistema linfático está haciendo su trabajo. El sistema nervioso está haciendo su trabajo.
Y tú ni cuentas te das de todo eso. Pero es necesario para que tu organismo esté saludable. En el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, nosotros como miembros estamos unidos y el funcionamiento correcto permite que los que están afuera digan, ellos verdaderamente son los discípulos de Cristo, porque se aman unos a otros, verdaderamente están operando con una codependencia donde yo me nutro de María Margarita y ella se nutre de mí. Yo soy su pastor, pero ella me nutre de muchísimas formas, distintas a las que me nutre Pedro. Y Pedro nutre a Roberto de cierta forma, distinto de lo que nutre a ella la nutre a ella. Todos nosotros, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a otro como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. La administración de los dones no termina aquí cuando yo digo, bueno, nos vemos la próxima. Termina la mía, de mi don de maestro. Pero ocurren otras, fíjate. Anoche terminamos y empezaron a brotar otros dones. Pero ya se levanta ella, organiza, pone las mesas, esto aquí, allá. Y hay una interacción, y no solamente es el maestro que está de pierna cruzada teniendo una consulta el que está ministrando un don. No, todos estamos poniendo a disposición de ese cuerpo para que esté saludable esos dones. Y uno de ellos es el estar pendiente en intercesión de todo lo que pasa. Eso es indispensable. De esta manera, efectivamente estoy poniendo en práctica la teoría del amor. Y cuando viene alguien nuevo, es abrazado. Es más, tenemos una cosa tan hermosa nosotros, que ni siquiera cuando viene, días antes, semanas antes, años antes, ya estamos pendientes de ellos. ¿Cómo? Con esa listota. Y de esa manera, cuando alguien llega, no es, hey, ¿quién le va a dar seguimiento? O yo no me tengo que parar ahí al frente y decir, mire, si vienes por primera vez, en la silla de enfrente hay un papelito que tú pon tu nombre, tu correo y tu número de teléfono y alguien te va a contactar para que te dé seguimiento. El día que yo hago eso, se van a morir de la risa, porque la persona nueva ya tiene 5 alrededor. El que lo invitó, el amigo el que lo invitó, el que se le sentó a la par, el que el que le ayudó a parquearse. Porque no es una adición. Por eso yo sé que lo hicieron y hay gente que pagó plata por eso, pero no me gusta el rotulito ese de célula y aquí y allá, el banner ese que ponemos. Porque así no funciona nuestra esencia. O sea, ustedes tienen que conocer muy bien cuál es la esencia de nuestra obra. O sea, las vallas publicitarias son ustedes. No es un rótulo, no es un Instagram, no es una publicidad en Facebook, porque publicidad en Facebook yo hago para que cuando abro mi restaurante venga gente nueva a la calle y entre y diga, ah, mira qué lindo. No, aquí nadie, ninguno de ustedes llegó porque va pasando y dice, ah, mira, ahí pareciera que están enseñando la Biblia, me voy a meter a ver qué pasa y se sentó solito. No, todos llegamos porque alguien nos vinculó, o varios. Y ahí vemos la misma traza. Juan y Andrés están con Juan Bautista, dejan a Juan de ser discípulos de Juan Bautista y empiezan a seguir a Jesús. Juan lleva a su hermano Jacobo a Jesús y a su padre Zebedeo, etc. Andrés lleva a su hermano Pedro y así vemos como uno, luego otro, luego viene por aquí, viene por allá. Cada uno de nosotros es esa puerta, pero ese organismo está funcionando porque efectivamente todas las coyunturas se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro. Ah, ves, hay actividades propias. María Elisa tiene unas actividades increíbles. Es más, gracias a esas actividades estamos aquí sentados, ¿no? Con aires que funcionan, con electricidad que está operativa,
Aileen tiene funciones y gracias a ella llegamos y está la casa brillante como está. Y así cada uno de nosotros es indispensable, es una pieza indispensable. Y las personas vienen y entran dentro de un cuerpo que lo absorbe. Y si Dios tiene para ellos su conversión acá, entonces inmediatamente empiezan a operar como se debe. No ajenos, no críticos, no celosos. Es decir, todo ese celo algunas veces más bien ocurre porque es abrumante la realidad de algo celestial que tú dices, eso tiene que ser falso. Mi hermano, me acuerdo que llegó a la primera célula que fue y decía, no puede ser cierto que sean tan felices, porque era un amargado. Y entonces le chocaban, era un choque de estructuras, era como dos icebergs que pegaban. Y así es la vida. Tú dices, no puede ser, algo me van a pedir, esto es aquí, esto es allá, estos tipos algo se traman y no puede ser, pero ese no puede ser, solamente es una persona que entra al cielo y todavía no tiene cómo entenderlo. ¿Sabes por qué Dios nos transforma? Porque dice la Biblia que en el cielo la calle es de oro. Y si no te transforma antes de llegar allá, ya veo a algunos quitando la tapa de la alcantarilla para llevársela a fundir y que le den cash, ¿cierto? Aquí se roban las tapas del piso, ¿no? Para llevarlos a fundir y algo les dan. Bueno, imagínate, es una broma, pero sí, tiene que transformarnos para que entendamos cómo es el ambiente gobernado por Dios. Y Jesús nos dice, ahora sí ya tenemos algo más del famoso Padre Nuestro, venga a nosotros tu reino. O sea, como opera el cielo, tráelo aquí a nosotros. Trae que se respire cielo cuando estamos aquí. Que se perdone como se perdona el cielo, que se ame como se ama el cielo, que estemos pendientes los unos de los otros como es allá. Y eso es indispensable. Entonces, la invitación que nos está haciendo Dios a ser intercesores no es como decir, ay, qué chévere, yo definitivamente ahora escuché a Juan Carlos y a Denis orar, y ay, ellos son los intercesores, qué bien. No, no, no. Esto no es opcional, es de cada uno. Cada uno de nosotros es una célula que tiene mitocondrias, que tiene, qué sé yo, otra cosa no sé. Núcleo, que tiene membrana. Bueno, como células espirituales, nosotros tenemos que tener ese celo por interceder, no por voltear la cabeza para el otro lado y decir, yo con aquí en mi chinamito. Por eso no existen los creyentes aislados. Un creyente que es de 11 a.m. a 1 p.m. los domingos y luego sale volando, es un creyente que le va a costar mucho la vida cristiana, porque la vida cristiana no es un compromiso social que está en agenda. La vida cristiana es una vida nueva en la cual estás viviendo y siendo parte de. Y además, tú ves las personas que permanecen son las que tienen la facilidad o tienen quien les hizo trabajo personal de una manera que los absorbió más para que fuesen pronto inmersos dentro de esa dinámica de la nueva vida. Un creyente se convierte, pero no es partícipe de este fenómeno, sino que se mantiene con sus amistades del pasado, con sus qué sé yo, actividades del pasado, recurre a los mismos lugares, entonces se le va a hacer difícil. Donde encontramos gente salva, pero lleva 15 años y nada más sabe que va para el cielo y además hasta duda y ahora dice que piensa que va para el infierno, que recibe a Cristo, precisamente porque nunca se integró como debía al cuerpo. Y esa integración, claro, depende de decisiones que él tiene que tomar, pero depende de que el cuerpo sea un cuerpo que lo abrace, que lo incluya. Ok. Punto y seguido. ¿Dónde queda? Por lo demás. Ajá, punto y seguido. Este acercamiento le permitió experimentar. Mira, hay algo que es valiosísimo y es el hecho de que la madurez
nos permite a nosotros entender qué es lo que realmente necesitamos. Yo cuando me convierto y empiezo a ser, pues, bendecido con lo que es pertenecer a un cuerpo, también empiezan las pruebas y nosotros, yo me quedé sin trabajo y pronto pues empezamos a tener que reducir nuestros costos al punto en que ya nos quedamos sin carros, nos quedamos sin, y ya estamos perdiendo la casa. Entonces, cuando asistía a las reuniones de oración con mis condiscípulos, pues uno de los temas era que Dios o sea, que se vendiera la casa. Tenemos que venderla para poder pagar lo que debía y salir con algo, según yo, ¿verdad? Entonces, a los planes de uno, y comprarme un condominio. Entonces, todo eso Dios tenía que irlo transformando, tenía que moldearme como lo hacen las pruebas. Pero un detalle importantísimo fue que con mis viejas estructuras del pasado, quizás tenía la esperanza, a lo mejor no de primera mano, pero por ahí metida en alguno de las gavetas de mi corazón, la esperanza de que alguien dijera, ¿cuánto es lo tuyo? Toma, ve a resuelve. Y a lo mejor no era esa mi intención, pero tú sabes, a veces uno dice, bueno, este acaba de cambiar carro. A lo mejor, pues, ¿qué le cuesta aquí y allá y esto y lo otro? Entonces, yo le agradezco muchísimo a Dios porque nadie lo hizo. Recuerdo un día que mi pastor dijo, bueno, vamos a orar por Guille, por la situación de su familia. Y él dice, honestamente me encantaría ayudar, pero no puedo. Sin embargo, la oración es la mejor ayuda que puede recibir. No sé si no podía económicamente o no podía porque me iba a hacer un daño. Sin embargo, agradezco tanto, tanto, tanto ahora el hecho de que la bendición en mi vida fue ver a mis hermanos orando por mí, pendientes, esto y lo otro, con lo que sí podían ayudar, ayudaron. Algunas veces, pues, nos tocaban el timbre con comida, llegaban las bolsas de comida. No nos solucionaban la situación, pero bueno, ¿sabes? Esto era una bendición. Y yo no sé, si me haces una radiografía y ves el esqueleto así en la pantalla, vas a ver esa prueba como una columna. Una columna que si me la quitas, pues me convierto en un jellyfish, una gelatina sin estructura. Entonces, qué bien, Dios, qué bien que tú sí sabes lo que necesito. Y qué bien que el cuerpo de Cristo sabe cómo sanar a sus miembros. Si está en mí ayudar, si está en mí colaborar, si conozco a alguien que puede ayudarle a Pedro en la situación, lo voy a hacer. O sea, estoy pendiente, estoy involucrado. Pero mi principal aporte es el amor. Estoy contigo, no te vas a quedar en la calle, no te preocupes, estoy contigo, no necesariamente te va a resolver la situación, esa situación la va a resolver Dios. Y cuando Dios resuelve, recuerdo cuando yo levanté la mano en una reunión de oración, peticiones, y yo tengo que compartir. Y cuento el testimonio un testimonio hermosísimo que Dios me regaló así como una joya, de cuando me dieron trabajo en la financiera. O sea, porque todo el mundo estaba pendiente orando por nosotros. Cuando levanto yo la mano y cuento los detalles, se detuvo la reunión de oración. Todo el mundo empezó a llorar, a abrazarnos, esto, lo otro, y ahí no más peticiones, vamos a orar, vamos a alabar a Dios, vamos a dar 200 personas en esa reunión. Y fue un gozo el hecho de que quien metió la mano fue Dios. Eso es una belleza. Claro, Dios mete la mano y usa instrumentos humanos también. Algunas veces, porque mi trabajo se dio, pero no vino así como en Harry Potter. No creas que vinieron las cartas volando del cielo, ¿no? Dios usó un creyente que le habló a una persona, mira, hay un perfil que yo creo que te puede servir, y esta persona me llama y Alberto España, el que fue gerente mío aquí en Panamá.
por el contacto de Armando, que era mi mejor amigo del mundo, se convierte, y Armando está trabajando en una empresa donde me llamo Alberto. Todo estaba detrás de un folleto. Pero ese cuerpo lleno de amor, lleno de dones, va formando cada uno para que haya una reproducción espiritual. Ok. Ok, perdón. ¿Dónde quedé? El acercamiento le permitió experimentar. Ok. El acercamiento le permitió, este acercamiento le permitió experimentar nuevamente la amistad de Dios y conocer el corazón del Creador. Coma. Quien mostró su buena voluntad para consultarle a Él y darle esta revelación antes de que viniera la destrucción. Punto y seguido. Qué profunda revelación del corazón de Dios para enseñarnos que Él está esperando nuestra reacción ante los problemas. Punto y seguido. Aquí aprendemos también que Dios puede hablar con nosotros por medio de la oración. Romanos 8:26. Lo lee Eric, por favor. Romanos 8. 26. Y la revelación del corazón de Dios para enseñarnos que Él está esperando nuestra reacción ante los problemas. O sea, ir a la media de gracia. Sí, en medio de la graciosa oración. Dios dejó todo esto para que nosotros lo leamos y digamos, así funciona Dios. Está previo a un juicio sobre Sodoma y Gomorra y sacó tiempo para atender a Abraham. Él estuvo esperando que Abraham reaccionara y viniera a usar el medio de gracia de la oración para interceder. Entonces, podemos esperar eso de Dios hoy en día. Claro, vemos una crisis, una situación, esto, lo otro, en alguien, en el mundo. O sea, lo que nos pasó en pandemia, no nos quedamos esperando, reaccionamos para ver cómo nos poníamos, como diciendo, Dios, ¿en qué ayudo? ¿Qué hace falta? Él dice, no, que prediquen. Bueno, pero no me dejan salir de la casa. Bueno, ponte a investigar a ver cómo tiras eso a broadcasting en YouTube y no sé qué. Eso abrió la puerta, pero Dios estaba esperando. Él decía, estoy dispuesto a bendecirlos, pero estoy esperando que se levanten y digan, quiero ser bendecido. Y en todas las situaciones, en todas las crisis, como decía yo ayer, Dios va a estar diciendo, yo tengo una bendición en esta crisis, pero necesito que un obrero fiel se levante y diga, yo, aquí estoy dispuesto a que me uses. Romanos 8:26. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Punto y aparte. Y eso significa que, o sea, conoce más allá de nuestros pensamientos. Entonces, en la oración, de repente, yo no le digo todo y él sabe más allá de lo que yo estoy pidiendo. Este del 8:26. No, más aún. El Espíritu Santo dice que es intérprete. Él es intérprete de arriba para abajo. ¿Cómo es que dice 1 Corintios? Que el hombre,
Dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Cuando llegue el Espíritu Santo, tú dejas de ser un hombre natural y te conviertes en un hombre, un ser espiritual. Porque ahora está el Espíritu Santo de Dios en ti. Tú no has cambiado, pero ahora hay un inquilino que ese sí entiende las cosas de Dios. Y él toma lo de Dios y te lo hace saber. Y toma lo tuyo y lo traduce al lenguaje de Dios. Eso es Romanos 8:26. Pero no necesariamente traduce como el traductor de Google. Así que cambia palabra por palabra. Dios, necesito dinero. Y el Espíritu Santo dice, ya va, esto no puedo presentar ahí, vamos a arreglarlo. Entonces, Dios, ella necesita gracia. ¿Viste? Entonces, pedir como conviene no sabemos. Pero el Espíritu, él sí se presenta delante de Dios, traduce como debe y lo hace con gemidos indecibles. Es una comunicación que hay entre Dios y él que solo ellos entienden. ¿Ya, verdad? Punto de Amigo, una aparte. pregunta, perdón, Dime, amigo. sobre el mismo pasaje. Es decir, que ahí Dios nos invita básicamente a la obediencia. Más allá de nuestras circunstancias, lo que quiere ver en nosotros es esa obediencia de poner nuestro corazón delante de Él. Exacto, exacto. Poner nuestro, decirme aquí, él no busca ningún atributo. Lo que están haciendo ustedes. Ustedes son dos personas más Meralis. O sea, no completan ni los 5 panes y los 2 peces, para que me entiendan. Pero se están poniendo en las manos de Dios para que los parta. Están sacando del bolsillo de algunos de ustedes para ofrecerles a ellos un espacio donde sentarse, donde escuchar el Evangelio la otra semana. Eso es decir, heme aquí. Y detrás de esas cosas es donde Dios obra bendiciones sin fin. No sabemos. Digo, yo no me quiero jactar de nada. No hay nada que yo pueda ofrecer, ni ninguno de nosotros puede ofrecer, ni usted, nadie puede ofrecer. Solamente estamos siendo movidos por un efecto de los designios de Dios. Pero ¿cuántas familias pueden tener eventualmente esperanza gracias a esta disposición de decir, Dios, heme aquí? ¿Ves? Ok, punto de aparte. Dios no se cansó de oír. Eso es otro rasgo lindo que Dios nos deja saber en esa negociación tan extraña. Dios no se cansó de oír las oraciones de Abraham. Que se ven de la novela, amigo. No, que estudiaste el comando de voz y que Dios no se cansa de oír. También lo decía. Ya. Bueno, Una boca ahí, ¿verdad? explícale el evangelio, lo más se convierte. Me repite, no. Bueno, Dios no se cansa de oír las oraciones de Abraham. No se cansó. No se cansó. Dios no se cansó de oír las oraciones de Abraham. Y no se fue de su presencia hasta que Abraham terminó de hablar. Aquí hay 2 detalles hermosos. Uno, bueno, 3 detalles. El primero es que cuando no sean hipócritas. Cuando ustedes han leído esto, ustedes dicen, ¿y qué tipo más, como decimos en Costa Rica, pedigüeño? ¿Qué forma más extraña de pedirle a Dios? ¿Qué regateo más innecesario? ¿Por qué no le dijo Dios, yo sé que no tienes tiempo, entonces por favor salva a Lot y a su familia? ¿Qué sé yo? Si ustedes no son de esa naturaleza, pues yo sí. Ok, número 1, eso. Pero Dios permite esta situación para que lo leamos a Él. Leamos a Dios atento. Dime, Abraham, ¿qué pasó? 50. No, destruir ese 50. 45. No, tampoco, Dios guarde. ¿No? 35. No, 30. No, menos. Conocemos el amor de Dios y sabemos que podemos abrir delante de nuestra vida con paciencia, con detalle, y Él va a escuchar.
Si tus oraciones son, ¿cómo digo? Escuetas, es porque tú quieres. Pero Él está interesado en todos los detalles. Y número 3, nosotros debemos amar al prójimo como a nosotros mismos, gracias a que entendemos el amor de Dios. Y están los 3 amores. Amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, si Dios me escucha así, esa debe ser mi escucha también. Esa debe ser mi atención. Esa debe ser mi calma. Esa debe ser mi interés por las tonterías más tonterías de quien sea. Porque ¿quién soy yo para decir al punto? Todo lo que tu prójimo te comparta, préstale atención, siempre y cuando venga en audios menores de 30 segundos. No, luego vamos a hablar del otro extremo, ¿ok? Pero tú tienes que tener una actitud de estoy para ti. Estoy para bendecir tu vida con lo que Dios me dé para hacerlo. Estoy para amarte, estoy para escuchar. Estoy para guiarte, para formarte, para enseñarte también. Pero nuestro Dios nos está mostrando un rasgo de su carácter que debe ser imagen de Dios, la imagen que nos selló en nuestro corazón. Porque nosotros somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Esa hechura suya es la hechura, es el molde espiritual. Algo en lo que todos tenemos que trabajar, por supuesto. Punto y seguido. Hablar, punto seguido. Aunque Dios ha salvado muchas veces a ciudades que han cometido las mismas cosas que Sodoma y Gomorra, este fue un caso extremoso donde era imposible permitir que continuara existiendo este foco de pecado. ¿De qué dijiste imposible? Ajá, donde era imposible permitir que continuara existiendo este foco de pecado. Punto y seguido. Sin embargo, la intercesión de Abraham fue oída y salvó al único creyente, que sin duda estaba en el corazón de Abraham, su sobrino Lot. Punto de aparte. La nación de Israel necesitaría esta tremenda lección, pues Sodoma y Gomorra quedaron como un aviso. Pues Sodoma y Gomorra quedaron como un aviso de misericordia a Israel, quien finalmente lo ignoró. Ezequiel 16, 46, 47 y Segunda de Crónicas 36, del 15 al 16. Repito, Ezequiel 16, del 46 al 47 y Segunda de Crónicas 36, del 15 al 16.
Bien, a mí no me gusta discipularme en tercera persona. Es cierto, fue un aviso para Israel. Israel no lo atendió, pero el aviso para quién es ahora. Bueno, dice 1 Corintios 10, en el 11, y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros. En Romanos 15:4 dice, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. Entonces, eso que está ocurriendo ahí fue una lección que Dios trajo para Israel y es una lección que está vigente para el nuevo Israel, que somos nosotros, el nuevo pueblo de Dios, que somos nosotros. Entonces, ¿cuál es la lección? Sí, Dios es un Dios que hará justicia y es un Dios que tiene la puerta de la misericordia abierta siempre para quien acuda a él. Que dice, a ver, Pedro, Ezequiel y Segunda de Crónicas, Rafa, por favor. Y ese versículo que me conmueve tanto, de que digo, inclina su oído, su cabeza para escuchar nuestras oraciones. Ajá. Eso es increíble. Nada más de imaginarse que Dios hace así. Sí, claro. Sí, bueno, es eso, ¿no? Y otro dice que se humilla. Se humilla. Él tiene que dejar su dignidad de Dios para acercarse a nosotros. Se humilla para escucharnos. Pedro, ¿verdad? Sí, Ezequiel 16, 46, 47. Y tu hermana mayor es Samaria, ella y sus hijas, que habitan al norte de ti, y tu hermana menor es Sodoma con sus hijas, la cual habita al sur de ti. Ni aún anduviste en sus caminos, ni hiciste según sus abominaciones. Antes, como si esto fuera poco, y muy poco, te corrompiste más que Te corrompiste. Perdón, corrompiste más que ellas en todos tus caminos. Te vino un juicio sobre Sodoma y Gomorra y Dios le está diciendo a Israel, y tú te corrompiste peor. ¿Ok? Segunda de Crónicas 36, 16. Y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Ok, ese es un versículo famoso, lo conocemos, súper famoso. Eso ocurre ya en el momento previo a la invasión de Babilonia en Jerusalén, donde ya viene la deportación de 70 años y ahí Israel pierde todo. Sabes que desde ese momento, desde este versículo hasta el día de hoy, Israel nunca se volvió a reinar. Siempre ha tenido alguien encima de él. Babilonia, los medo-persas eventualmente, luego los griegos, luego los romanos, y a partir de ahí estuvieron fuera desde el año 60 después de Cristo hasta el año 1948 fuera de su tierra, y cuando dice que regresaron a la tierra, pero ya había otros habitantes, musulmanes, árabes, etcétera, y esa ha sido la pelea hasta la fecha, donde esto es mi tierra mía, no es tierra mía, tierra mía, tierra mía, y no pueden tomar decisiones por sí mismos, tienen que estar gobernados por otras personas, entre ellos la ONU, y siempre tienen que estar midiendo cuál es la temperatura de su hermano mayor, que es Estados Unidos, dependiendo de quién esté el gobierno, lo apadrine o no lo apadrine, para saber qué tanto se puede mover. Es decir, no son cabeza de su propio territorio a partir de ese momento, por la disciplina que Dios trae. Pero fíjense, dice, y envió constantemente palabra a ellos. Lo acaba de leer Rafa. Por medio de sus mensajeros, porque él tenía misericordia. Yo puedo tomar esa frase y sacar N cantidad de conclusiones. Tenía misericordia. ¿Y qué hizo? Envió palabra constantemente a ellos. Alguien dirá, qué misericordioso, me tomó la mano y me la empezó a frotar. Qué misericordioso, puso su suéter sobre mí. Qué misericordioso Dios, puso un plato en mi mesa. Qué misericordioso. No. Dios dice, no, la misericordia en acción es enviar mi palabra. Ahora que fuimos a Hogares Crea, eso Dios derramó misericordia.
Quizás no, además no llevamos nada, ni plata andábamos para comprarle unas manzanas, ¿te acuerdas? O sea, tenían bolsas de manzana y nosotros, ya pides tu transferencia, no, solo de efectivo, y todos así, nadie andaba $1 en efectivo. Terminaron regalándola. Nos regalaron las manzanas, qué vergüenza. Llegaron de estos limpios de allá. Pero nuestra riqueza no era de ese tipo. Ahora es difícil que la lean, que la entiendan, no sé, quién la puede buscar. Pero a lo eterno un día van a decir, wow, ustedes llegaron con las arcas llenas a dejar bendiciones. La misericordia de Dios es llevar la palabra. Usarnos para llevar la palabra, pero también en nuestras propias vidas trae la palabra de Él. Esa es la expresión de misericordia. Constantemente envió palabra, porque tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Sí, Rafa. Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios. Ajá. ¿Qué es eso? No me interesa tu misericordia, Dios. Hacían escarnio de sus mensajeros. Se burlaban, los perseguían, los apedreaban, los mataban, los decapitaban. No quiero tu misericordia, Dios, no quiero tu misericordia. Sin embargo, fue un proceso de, bueno, ya estudiamos, ¿no? Estudiamos toda Primera y Segunda de Reyes, Primera y Segunda de Crónicas, todo un proceso donde Dios se mantuvo enviando palabras hasta que no hubo ya remedio. Sigue. Y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya remedio. Ok, no hubo ya remedio, significa Dios se hartó, ¿no? Se hubiera hartado desde la primera. Era justo que Dios reaccionara desde la primera. Pero cuando dice no hubo ya remedio, es que Dios dice, a ver, junta directiva aquí en el cielo, todos los ángeles, tenemos que hacer un brainstorming, tiren ideas, y algunos dicen, bueno, enviemos a aquel, enviemos al otro, usemos esto, usemos allá. Y trataron de todas las formas, ya nos quedamos sin opciones, Dios, y no reaccionan. Entonces Dios dice, no, hombre, tengo presupuesto, pero ya hay un tema allá. Hay una conducta de cierre completo a esto. Ya salieron de la órbita de alcance de mi palabra. Entonces Dios dice, ya no hay remedio. Puede durar 50 millones de años más enviando palabra que igual no, ya se perdió. ¿Se acuerdas cuando se desconectó el Pathfinder que enviaron a Marte? El carrito ya lo perdimos. Estará vivo o no estará vivo, está o no está, pero ya perdimos comunicación con él, no hay forma ni de gobernarlo, ni de saber dónde está, ni nada. Bueno, eso pasa y ya no hay remedio. No contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. Cualquiera dirá, ya, ay, tan paciente Dios, y ya perdió la paciencia. No, él dice, no, yo soy inagotable en paciencia. Sin embargo, ya no sirve ser paciente. Contigo no va a servir más. Ya cruzaste la raya de no retorno. Y ahí también se puede ver, pero también como un acto de misericordia, lo que pasó, o sea, porque como último recurso, completamente. Te traigo Dios, lo que va a pasar en Dios trae la disciplina y preserva a Daniel, a Sadrach y Mesach y Abednego y los pone en el corazón de Babilonia, mueve el corazón del rey de Babilonia para que los meta en su palacio, etcétera. Y ahí es una especie, bueno, yo desde niño creía que la antorcha de la libertad andaba alguien corriendo con esa antorcha por toda América y yo decía, y si se apaga, se tienen que devolver, porque era como el fuego que había que sacar de no sé dónde y llevarlo hasta Canadá. Y bueno, a veces sí, yo sé. Había momentos en que yo decía, ¿y si está lloviendo? ¿Por dónde van corriendo? Y seguro hay que ir corriendo así, casi que con una velita de un encendedor, se va a apagar, se va a apagar, se va a apagar. Bueno, así sí funcionó esta obra de gracia. Para que llegáramos nosotros a ser salvos, hubo momentos, bueno, sí se me escapa, Joiada, sacerdote Joiada, su esposa toma al bebé Joás cuando Atalía manda a matar a todos
los descendientes de David. Ahí no había Mesías, no había esperanza de Mesías. Sin embargo, por una puerta detrás, Joás, y durante años está escondido y está en la velita así. Y ellos, que no se apague, que no se apague. La velita de la esperanza así. Pero Dios siempre mantuvo. Fiel, 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 fiel. Ok. Sigue, Rafa. ¿Ya terminaste? Ah. Dijiste lo de no hubo ya remedio. Mire, y esa es como, o sea, también la referencia que hace Jesús con la parábola de que envía a mis obreros. Claro. Ujú. O sea, sí, Exacto. Esa parábola es la explicación de lo que ocurrió con Israel. Muy bien. Punto y seguido. En las cataratas del Niágara. ¿Es en serio? En las cataratas del Niágara no se puede cruzar en bicicleta, no mentira. Orden. En las cataratas del Niágara hay un aviso que dice, dos puntos, abren comillas. Exacto. Quien cruce esta línea invisible en el agua, coma, no podrá regresar. Cierran comillas. Punto seguido. Con el pecado sucede lo mismo. Fíjate, lo complejo de esta situación es que si no escuchamos las advertencias de la palabra de Dios, no entendemos dónde está el punto de no retorno. Porque no hay un blanco y negro, hay un gris cómodo, un gris donde no pasa nada. Es más, probablemente es un gris donde estás más cómodo que en el blanco. En el blanco, definitivamente, ahí experimentas todo tipo de ataques de persecución internos, concupiscencia, externos, incomodidad, gente que te presiona, el cura, el sacerdote, el pastor llegó, nadie hable. Todo ese tipo de comentarios ocurren cuando tú estás en el blanco. Pero en los grises, estás cómodo. Ahora, ¿en qué momento el gris ya me puso en problemas? No lo sabemos. Como en tibio. ¿Ah? Como en tibio. Ese gris es una actitud tibia. Ni estoy frío ni caliente. Hay un ámbito donde pareciera que no hay problemas. Y nosotros tendemos a separarnos de la santidad y buscar lo que nuestra naturaleza pide. Ella nunca va a pedir santidad, ella siempre va a pedir lo que satisface las pasiones. Con el pecado sucede lo mismo, coma. El peligro más grande es que esta línea imaginaria no se ve, coma. Pero si se cruza, coma, ya no hay esperanza. Punto y final del capítulo. Estuve meditando en estas cosas y tengo algunas lecciones a aprender. Lo primero es que no somos nuestros. Dios nos compró y ahora somos parte de sus planes. Eso implica que no es opcional vivir como Él demanda que vivamos, porque ya no somos nuestros. Cada vez que estás usando tu vida para ti mismo, estás robándole algo a Dios. Y lo que aprendemos aquí es que somos para la intercesión. La intercesión no ocurre cuando llegamos aquí a las 5:30 y empezamos a orar. La intercesión ocurre 24 horas. Porque tienes que guardar tu vida, tienes que vivir celoso del pecado,
mantenerte sensible, generoso, todo lo que hablábamos ayer con respecto a la actitud constante de una persona que está en la presencia de Dios. Tienes que conocer a Dios, tienes que conocer las promesas, tienes que saber por dónde entrarle, tienes que leer sus rasgos, conocer su carácter. Otro detalle que es bien profundo es que somos la sal de la tierra. Y la sal se puede hacer insípida. Y si se hace insípida, no sirve más para nada, sino para ser hollada y echada afuera. Entonces, si somos la sal, tenemos un riesgo potencial de quedar insípidos. Entonces, un hijo de Dios, lo que nos ha enseñado esta lección de Abraham, es que un hijo de Dios tiene que estar siempre siendo sal en todas las áreas de su vida. Tu matrimonio debe ser sal. Tu matrimonio debe producir sed en quien lo ve. Diga, yo quiero eso. Tus negocios deben verse así. Tu vida. No sé. Todo lo que tenga que ver con tu testimonio. Tu forma de hablar. ¿Tú qué? Tus reacciones deben demostrar que hay un Dios vivo y ser una sal blanca. Tu forma de vestir. Lo que se te dio a administrar. Todo debe ser sal. Hay áreas de tu vida que a lo mejor no son sal. A lo mejor estás cuidando tus uñas, pero no estás cuidando tu cara. A lo mejor estás cuidando, no sé, tus bienes, pero no estás cuidando tu pareja. Todo debe ser sal, para que puedas efectivamente estar en las manos de Dios para ser un intercesor. Y cuando un área se hace insípida, no es como que puedes cerrar la puerta de esa área. Es porque efectivamente te estás convirtiendo en una persona insípida y se está manifestando allá. Otro punto increíble es que Dios escucha y se detiene a escuchar a sus hijos. Y no importa cuántas veces vuelvas, Él va a escuchar. Tener un cargo por la salvación de otros y crecer en este cargo y ayudarle a los que llegan a Cristo a crecer es parte de ser generoso, de ser sensible. Y por último, no se ignora el día en que caes. Es decir, el día en que ya no hay remedio es el día donde cometes el error de ignorar la palabra de Dios. Tú empiezas a ignorar años antes de la caída. Y el efecto te va llevando a través de ese gris, te va haciendo crecer hasta el día donde ya no hay remedio. Entonces, el riesgo se puede evitar desde mucho antes, teniendo una fe sencilla y obediente. Oramos. Padre, gracias por esta llamada de atención que nos haces. Te ruego que escribas temor en nuestros corazones. Y así como los sacerdotes entraban al tabernáculo con una diadema sobre su cabeza que decía santidad a Jehová, así esta marca está en nosotros. Ya no entramos a un lugar físico, pero nuestra vida está inmersa en esos atrios. Y te rogamos que cada día podamos contemplar la hermosura de Jehová e inquirir en estos atrios. Pero Dios, entrar ahí implica llegar de manera digna, dependiendo de tu misericordia, sabiendo que en nosotros no hay obra humana que nos haga aptos para ser mediadores, sino justificados por los méritos de Jesucristo, pero también con una actitud de celo y obediencia, sabiendo que ya no somos nuestros, sino que somos de Cristo.
Tantas cosas nos has enseñado, Dios, haz las vida tú. Produce en nosotros el fruto que planeaste al traer estas enseñanzas, que no se archiven. Nos das tanto que a veces no podemos estar al día con todo lo que vamos recibiendo, pero tu Espíritu sí lo puede construir en nosotros. Haz de nosotros personas sensibles, personas generosas, personas amables, personas que nutren el cuerpo de Cristo con sus vidas, personas que están pendientes de la necesidad de su entorno, personas que te conocen, que saben cómo piensan, cómo piensas, que pueden asociar los comportamientos del presente con las historias de la palabra de Dios y así prever cada paso que darán, que usan bien la palabra de verdad. Haz de nosotros personas, sobre todo, que temen, que no se atreven ni siquiera a mojar sus pies en el agua, mucho menos a dejarse arrastrar por ese río caudaloso y jamás llegar hasta el punto de no retorno en el arrastre de todas las aguas que conducen a la caída en aquella catarata. No, Dios, manténnos secos, manténnos fuera, manténnos temerosos, manténnos sabios, manténnos diligentes en sospechar de nosotros mismos, en acusarnos delante de ti en el primer momento y no dejando que las actitudes crezcan y rueden, no dejando que el riesgo y el peligro se aumenten. Para la gloria de tu nombre, guárdanos fieles hasta el último día, que podamos presentarnos delante de ti y con voz de confianza decir, he acabado la carrera, he guardado la fe, he peleado la buena batalla, todo por tu fidelidad. Gracias por este estudio, gracias por este nuevo capítulo que terminamos. Ahora, Dios, condúcenos a esas almas que necesitan escuchar acerca de ti. Que salgamos a este mundo a buscar ese corazón, a buscar dónde va a estar la mano que nos recibirá ese folleto, a buscar ese nombre que insertaremos en la lista, a buscar esa persona que invitaremos, a buscar a los perdidos. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, buenas noches. Hasta Chao. mañana. Gracias, Chao. buenas noches. Chao, mi pichi. Chao, buenas Chao, noches. papi, te amo. Chao, negrita. Bye. Bye.